Bien, para dar inicio entonces ahora, sí, al debate, quiero ofrecer desde ya la palabra al primer ministro para que dé inicio a su intervención. A su primera palabra empieza a correr el tiempo. Muchas gracias por su pequeña presentación. Buenos días, estimado jurado, compañeros de mi bancada, de mi casa de gobierno, perdón, y mi casa de oposición. Mi nombre es Diego Hernández y el rol que vengo a cumplir hoy con excelencia es el de primer ministro. Yo como primer ministro sentaré las bases del debate, comenzando por dar a conocer qué tipo de tesis es la que abordaremos el día de hoy, pero obviamente no sin antes leerla en un proceso de exhaustiva lectura. Pongan atención, por favor. Dice, esta casa prohibiría la circulación de obras creadas por personajes acusados socialmente por delitos sexuales. Nosotros, junto a mi casa de gobierno, llegamos a la conclusión certera de que esta es una tesis de tipo política. Bueno, ¿cómo demostraremos esto? Mediante muchos conceptos claves con los cuales iremos discerniendo esta moción, ¿no? Primeramente, es de vital importancia definir cuál es el concepto o el término de prohibición. Y dado el contexto en el que debemos manejarlo, recurrimos a una definición jurídica, ¿no? Que es la que más nos serviría en este momento a todos para dar el mejor debate posible. Dice, la prohibición es una facultad de la ley, propia de la ley, la cual impide que las personas puedan realizar una determinada acción. Tenemos también el concepto de acusado. Acusado, también en términos jurídicos, no es lo mismo que una persona que simplemente está siendo inculpada de algo, sino que es la persona la cual está atravesando un proceso penal. Es también obviamente necesario definir el concepto de socialmente o de sociedad. Y bueno, al ser esto un debate constitucionario, es necesario decir que estas son definiciones conceptuales, y esta no es la diferencia. Esto se refiere la moción a que esto pertenece al conocimiento que tiene la sociedad sobre este tema en particular, que es la de los delitos sexuales. Tenemos también que definir qué son estos delitos sexuales. Y bueno, los delitos sexuales son todas aquellas vulneraciones o violaciones las cuales atentan contra la integridad o libertad sexual de una persona. Esta no tiene distinción o variables, no tiene nada que ver con su edad, con su raza, con su etnia, con su sexo o con su nacionalidad. Es algo independiente, igualdad ante la ley. Bueno, cabe definir también, esto no está explícito en la moción, pero es necesario decirlo de todas maneras. Dice acerca del proceso penal. Este es un procedimiento de carácter jurídico, que he dicho muchas veces esta palabra porque es de vital importancia recalcarla. Este se lleva a cabo para que un órgano estatal competente pueda aplicar la ley de tipo general, pero en un contexto específico, como es en esta situación el cometido de un delito de tipo sexual, ¿no? Bueno, nosotros como Casa de Gobierno afirmamos y nos sostenemos firmes en nuestra postura, ya que mediante lo que hemos estudiado, mediante lo que hemos comprendido, estamos totalmente convencidos de que un abusado no debe emitir obras de ningún tipo, ya que ésta en gran manera entorpecen el proceso penal. Y esta no es una medida antidemocrática ni de tinte dictatorial, sino que el propósito de esto es que el proceso del acusado se dé de la manera más justa y democráticamente posible, sin que hubieran factores externos que puedan favorecer a alguna de las partes, ¿no? Bueno, primeramente esbozaré algunos matices de los principales argumentos que dará después mi compañera, y es que nosotros tenemos la firme creencia de que los
las obras no se materializan en el aire, sino que se materializan en la mente de un escritor, en el contexto y en la historia de un escritor. Además, queremos dejar en claro de que hay cosas que no pueden ser abordadas de la manera que es necesaria en este debate, por la seriedad del mismo. Por ejemplo, las obras científicas no las podemos poner a la mesa, ya que éstas no contienen la opinión de la persona, sino que son hechos, se basan en hechos. Por ende, cuando se intenta adentrar en opiniones en esto, dejaría de ser un texto científico. Bueno, esto es sin lugar a duda un tema controversial en la actualidad, y lamentablemente muchas personas, sobre todo las más jóvenes, se dejan llevar por la efervescencia de todo esto. Por eso nosotros como Casa de Gobierno estamos con la firme creencia de que esto se debe dejar en las manos de la ley, sin dejar de recordar que todo esto es un proceso temporal. El acusado no va a ser acusado por siempre, obviamente. El acusado deja de ser acusado cuando se dicta una sentencia final, en donde él sale que es inocente o es culpable. Bueno, también me gustaría decir las principales razones por las cuales no se debe permitir esto, y es por la falta de empatía que se tiene por la víctima, por la presencia en sí del inconsciente y por el fundamento del mundo actual. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Corresponde ahora la palabra del líder de oposición. El líder de oposición puede comenzar su discurso. Antes de comenzar, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya, muchas gracias. ¿Cuándo va? Puede comenzar. Ya. Muy buenas tardes, Cámara Alta de Gobierno, Cámara Baja de Gobierno, Cámara Baja de Oposición y Jurado. Mi nombre es Fernanda Gajardo, líder de oposición, y hoy les presentaré nuestro debate. Como postura, concordamos con la visión de la contraparte, pero tenemos reservas en ciertas definiciones, como por ejemplo el acusar socialmente. También puede ser conocido como funa, como forma de escarmiento público que parece ser muy común y encontrarse sumamente arraigada como práctica en el Chile de hoy. Proviene del mapudungún, que quiere decir podrido. Ha sido desde su comienzo de su ejercicio en el siglo XX cuestionada por su legitimidad y legalidad. Su objetivo es que la justicia ha fallado en evitar. Se busca, primero que todo, que la comunidad sea informada respecto a los crímenes de los que se le acusa, para que luego ejerza sobre el mismo una condena moral. Un repudio que se cristalice tanto en el momento de la funa como en la posterioridad. Es, por tanto, una manifestación en redes sociales, ejercida hacia quien ha cometido un acto considerado injusto o ilegal, utilizada desde la proliferación de los medios de comunicación masiva, emitida por cualquiera quien se considere ha sido vulnerable. Si bien se reconoce puede representarse para malos decires, ha sido en la práctica un factor de agilización de procesos formales de justicia. Y obras la consideramos mejor correcto definir como cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o del conocimiento humano, por lo que sí se puede considerar el trabajo científico. Los de estos argumentos, los cuales voy a reforzar junto a Benjamín Zúñiga, vicelíder de oposición, son los siguientes. Solo se trata de una acusación legal, una acusación social, no legal, no es una condena. Considerando lo legal como un proceso que no se extingue jamás en un solo día, deberíamos considerar el peso de las sanciones sociales, que destruir a una persona sin ningún proceso. No se puede desprender a una persona de su fuente de ingreso. Incluso se puede reforzar que aunque en el derecho chileno contemporáneo no se priva ni siquiera a un condenado, como menciona el artículo 19, inciso 21 de nuestra Constitución. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que lo regulen. Las consecuencias que puede traer al acusado, como el rechazo social, el no poder volver a ejercer su carrera y el daño potencial a la salud mental del inculpado hallado inocente. Para contextualizar de mejor manera este debate, también hay que tener en cuenta los siguientes datos. La Constitución, artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público, en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias en su defensa. Artículo 19, inciso 4.
el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. Artículo 19, inciso 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no sea inferior a la vida del titular. Artículo 19, inciso 26. La seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza. No podrán afectar a los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufran privación, perturbación o amenazan el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, estando incluido el número 25, en lo relativo a la libertad del trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación. Podrá ocurrir por sí o por cualquier a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado sin prejuicios de los demás. La Punto de declaración información. judicial... Cedo su punto. Disculpe, me gustaría saber el último dato que dio hace tres palabras atrás. Me gustaría saber de dónde proviene esa información, que la verdad por cuestiones generales yo había escuchado algo bastante contrario a lo que usted me está comentando. Pero es solo una pregunta, por supuesto. No me ha dicho a qué información se refiere. Bueno, sin respuesta voy a seguir con mi discurso. Tal como señala el artículo 19 y el artículo 11 de la Constitución, importantes en esta situación, es importante tenerlos en cuenta. Una evidencia de esto es el caso de Santiago Almonacid. Fue funado a través de Facebook. El texto señalaba que 2 trabajadores a su cargo habían sido víctimas de su actuar. Esto fue redactado por un perfil falso, que aparentemente la dueña de la cuenta no existía. Santiago, junto a su abogado, decidieron emprender contra la red social, acusando que fueron vulnerados sus derechos a la dignidad humana, protección a la vida privada y la honra de su persona y su familia, solicitando que deje de operar en Chile mientras no cumpla en sus plataformas con la normativa chilena. Son situaciones como esta en donde nos tenemos que poner en el lugar del acusado. Él era inocente, hallado por la ley, y aún así fue culpado y tratado como un acosador. Dañaron su reputación, las personas que ya no querían trabajar con él. No podemos eliminar años de legado de trabajo por acusaciones falsas. Muchas gracias. Muchas gracias a la líder de oposición por su discurso. Corresponde ahora la intervención del viceprimer ministro. Viceprimer ministro, a su primera palabra empieza a correr el tiempo. Buenas tardes a cada uno de los presentes, estimado jurado, compañeros de bancada y compañeros de oposición. Bueno, retomando lo dicho por la líder de oposición, quisiera recordar que la tesis no habla sobre de personas que tengan un tipo de trabajo distinto a de creación de obras. Con creación de obras nosotros especificamos que nos íbamos a referir a autores, pintores, entre otros, dejando de lado el área científica, porque el área científica se basa en hechos, demostración de hechos concretos. Además, quisiera tener una pregunta, la cual es, ¿usted dejaría que su hijo o hermano menor leyera un libro escrito por un abusador de niños? ¿Dejaría que la vida de él, que su cerebro se hubiera infectado por esto? ¿No cree que esto afectaría el desarrollo de su capacidad entre distinción del bien y el mal? Tenemos que recordar que la víctima aquí, que aquella persona que reclama que tiene alguna vulneración de sus derechos, está enfrentando no a cualquier tipo de delito, un delito sexual, es un delito de alto índice. Tenemos que recordar que la obra es el reflejo de una persona. Espérame que termine mi punto y te respondo. El caso de tratarse de una obra, ellos tenemos que ver qué están haciendo en sí. Ellos están haciendo una oda secreta a sí mismos.
Una oda que nosotros no podemos ver con nuestra mentalidad, pero que si le damos un psicoanálisis, sí tomaremos en cuenta. Veremos cómo estos pequeños detalles que van dejando sus escritos pueden cambiar la mentalidad de aquellos niños pequeños, de aquellas víctimas futuras o de aquellos victimarios. Tenemos que tomar en cuenta también el daño colateral que le hacemos a la víctima fomentando la producción de obras escritas por abusadores o violadores. Además, tenemos que recordar que en la tesis dice presuntos. Estamos haciendo una presunción, por lo cual esto duraría un tiempo, hasta que sea declarado inocente o culpable. Por lo tanto, tendríamos que esperar un juicio. ¿Y qué haríamos para tener un juicio justo, igualdad ante la ley? Tendríamos que tener neutralidad. Y para tener esta neutralidad necesitamos que las personas, el jurado a cargo, no sea influenciado por la capacidad que tiene este creador de poder. No tenemos que ver ese abuso de poder que hay que se refleje en el resultado. Tenemos el caso de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue conocido por sus poemas, por tener una gran fama a nivel mundial inclusive. Sin embargo, él en un propio poema, en un propio escrito que hace en un libro, menciona una violación que él hizo. ¿Y qué pasa? Su propio testimonio, aunque hubieron críticas sobre esto, su propio testimonio no sirvió para que tuviera una pena. Él nunca pagó por este delito. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué clase de justicia estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que cualquier persona, por tener un poco de poder, va a poder hacer lo que quiera? Ahora sí respondo su punto de información. Primero que todo, en mi introducción redefiní el término de obra, por lo que sí irían los científicos. La tesis en ninguna parte dice presunción, por si acaso, para que tenga en cuenta. Ok, bueno, mira, en el caso de ciencia, Información. cuando son... Espérame un poquito para responder esto y después ya. En el caso de tratarse de un descubrimiento científico nunca es hecho por una sola persona. Siempre hay colaboradores, aunque sea mínimo. ¿Qué vamos a hacer si esta persona, esta víctima, ve que, no sé, por ejemplo, que aquel que creó el telescopio y que se está haciendo muy famoso este telescopio, esté su nombre por todas partes, anuncios, entrevistas, por la televisión, por la radio, por murales, por todo esto? El daño psicológico a la víctima es mayor, es sustancial. Estamos hablando de una tortura psicológica, un daño irremediable. ¿Qué tenemos que hacer? Esta persona creadora, si cometió un delito, en el caso de que realmente lo haya hecho, puede cederle la patente al co-creador o a aquel equipo de investigación que estuvo detrás. Puede cederle la patente al Estado. Y si esta persona realmente no lo hizo, pongámonos en el caso de que es inocente, mientras no sea aprobado, puede cederle la patente momentáneamente y luego volver a tenerla de vuelta, si es que realmente es inocente. ¿Punto de información? Volviendo atrás, ¿quién le asegura a usted que Neruda fue un violador y no sacó la información o un ejemplo para escribir su poema de otra parte? Porque no fue un poema en sí. Él en un libro escribió, ¿O un libro? y lo corregí, en el libro él relató la violación que hizo con hechos tan exactos que no puede ser que él haya copiado esa idea. Contando que él cuando joven, años atrás, había estado en un hotel y ahí la señora que revisaba las mañanas, todo, él había abusado de ella, la había violado. Estamos hablando de un propio testimonio. Entonces a mí la duda que me queda grandemente es, ¿qué está haciendo el proceso judicial para solucionar esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para esto? ¿Estamos dejando que nuestra mente se influya? ¿Estamos dejando que el poder, que el abuso de poder tenga fortaleza por sobre la realidad? ¿Dejamos a violadores sueltos porque tener un poco de poder? Gracias. Muchas gracias, Alondra, por tu discurso. Corresponde ahora la intervención del vicelíder de oposición. Benjamín, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes.
Mi nombre es Benjamín Zúñiga y hoy cumpliré el rol de vicelíder de oposición. Una de las principales razones por la cual estamos totalmente en desacuerdo con la moción, la cual es prohibir la circulación de obras creadas por personajes acusados socialmente por delitos sexuales, es el simple hecho de que estamos hablando de acusaciones sociales. No estamos hablando de algo totalmente verídico, ni comprobado, ya que si fuera así, sería sancionado por la ley. Un contexto totalmente diferente al que estamos debatiendo. Además, reitero lo mencionado por la líder de oposición. El artículo 11 menciona: toda persona acusada de delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurando todas las garantías necesarias para su defensa. Además, tenemos que considerar un derecho fundamental, la libertad de expresión. Carece absolutamente de sentido pensar que solo por una acusación social se podría anular el derecho fundamental que tienen todas las personas, que les permite decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensen sin por ello ser hostigados. La Organización de las Naciones Unidas establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a la libertad de expresión. Estos no pueden ser legítimamente negados, lo tomo en un segundo, estos no pueden ser legítimamente negados a una persona. Estos son inherentes al individuo por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Una editorial sí está en su derecho de negarle la publicación a un autor que está acusado de un delito sexual socialmente. Una discografía en negarle a publicar la música de un artista que está acusado socialmente. Pero la tesis se refiere a la prohibición totalitaria de la circulación de la obra. Y como oposición, queremos firmemente que es una violación desmedida de los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Sí, coincidimos que si un individuo ha cometido un delito sexual que se confirme legalmente, que esté garantizado, sea sancionado, pero no hay que confundirnos ni alejarnos de la tesis, que menciona explícitamente que estamos hablando de una acusación social. Ahora tomo su punto. Querido Benjamín, no le quepa duda de que nosotros como Casa de Gobierno somos los primeros defensores de los derechos del humano. Eso es algo creo que inherente a todos nosotros, ¿no? Pero les recuerdo de que nosotros hablamos acerca de que esto sería en un proceso no permanente, ¿no? No sería una prohibición de una extensión gigante, sino que sería en el proceso en donde el imputado sea acusado, o sea, mientras dure el proceso penal. Muchas gracias. Bueno, ahora voy con la respuesta. Primero tengo que decir que, al igual que la víctima, no merece daño psicológico que su abusador se exprese libremente. Una persona solo acusada socialmente, sin ninguna comprobación legal de sus actos, tampoco merece el daño psicológico y hasta económico. Y aquí voy con la respuesta. Los procesos legales en Chile pueden llegar a tomar 1, 2 o hasta más años. Si tomamos en cuenta lo económico, como ustedes mencionaron, un artista, él debe mantener a su familia y necesita ese ingreso para vivir una vida digna. ¿Cuál es la solución para esos casos? Cuando el arte y la creación de sus obras es su principal ingreso, ¿qué se hará con los artistas que ya no tengan un ingreso económico por la prohibición de la circulación de sus obras por una acusación social? Además, debemos considerar el aspecto legal del asunto. En el artículo 19, inciso 25 de la Constitución, dice: la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el tiempo que señale la ley y que no será inferior a la verdad de titular. El derecho del autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, edición, integridad de la obra, todo ello en conformidad con la ley. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de creaciones intelectuales, artísticas, industriales. La Constitución en el artículo 19, inciso 26 también dice: la seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella la autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. También el artículo 20 menciona:
El que por causa de actos u omisiones arbitrarios ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías, como es el de la libertad de expresión o de difundir las artes, establecido en el artículo 19, estando incluido el número 25, mencionado anteriormente, en lo relativo a la libertad de Punto de trabajo y información. derecho a libre, está fuera de tiempo, o a libre elección y libre contradicción. Podrá ocurrir por sí o por cualquiera su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar que la debida protección del afectado. Como bancada debemos hacer valer los derechos fundamentales de cualquier ser humano, ya que estos no pueden ser legítimamente negados por ninguna otra persona, por ninguna circunstancia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Benjamín, por tu discurso. Corresponde ahora la intervención del extensionista de gobierno. Tiene la palabra para dar inicio a su discurso. ¿Ahí sí se escucha? Se escucha, Diego. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Diego Pérez, extensionista de la Casa de Gobierno. Y a continuación voy a proceder a refutar algunos argumentos que expuso la Casa de Oposición. Bien, en primera instancia, se plantea que debe haber una libertad del individuo para poder expresarse, para poder comunicarse mediante su arte, más que nada, y fundamentalmente se basó en eso. Como mencionaba anteriormente también el primer ministro, nuestra bancada, nuestra Casa de Gobierno, en ningún momento ha abolido lo que tiene que ver con las libertades individuales de cada individuo, sino que por el contrario, a lo que apelamos en un principio, en esta moción, es que este juicio, o al emitir un juicio sobre cierto caso, se puede evaluar de la manera y la forma más democrática posible, es decir, de la forma más igualitaria posible. Y cuando se nos hace mención a la libertad del individuo para comunicarse, me gustaría poder tomar el tema que se mencionó anteriormente sobre el caso de Neruda, en donde él describe abiertamente un caso de violación, un caso de abuso hacia otra persona, es decir, un caso en donde está transgrediendo la libertad de otro individuo. Y porque lo que nosotros podemos avalar es la libertad, pero no así el libertinaje de las personas, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que nosotros recordamos sí es la libertad, pero no el libertinaje de promulgar, de promover el pasar sobre las libertades y derechos de otras personas. También se hablaba sobre que esto iba a ser una prohibición totalitaria, cuando nosotros mencionamos que no es así. Cuando hablamos de prohibición de la circulación de ciertas obras emitidas por un personaje que está acusado socialmente por delito sexual, nos referimos a que esta prohibición sea temporal, es decir, mientras esté en el caso de ser acusado, no haya sido emitido el juicio todavía por parte de un juicio legal. Y además, me gustaría mencionar que gran parte de los argumentos de la bancada de oposición hacen mucha mención a la constitución del país, que está compuesta por leyes, claramente. Las leyes no siempre son emitidas de una forma objetiva, cabe aclarar, de que estas van cambiando, que las normas sociales van cambiando según el tiempo, el espacio, la cultura y la moral en la cual se evalúan a las personas de una determinada comunidad. La Constitución, hoy en día, no ha traído soluciones, las soluciones más óptimas para la sociedad, por lo cual se han generado estas acusaciones sociales, en las cuales implica que las personas puedan emitir un juicio de valor hacia un caso, en este caso los casos de delito sexual. Como argumento, me gustaría plantear que la moción permite que el individuo sea juzgado como una persona común y corriente, que está sujeta a derechos y deberes, así como cualquiera lo está. Porque debemos tener muy en claro que como sociedad nosotros idolatramos a artistas, actores, escritores, músicos o cualquier personaje que sea considerado un ícono o un pilar en algún ámbito. De este modo,
es cómo el personaje trasciende sus obras, permaneciendo como una figura de valor constante para la sociedad. Al posicionar al individuo de esta forma, suponemos una diferencia entre este y una persona corriente, por lo que ya no estaríamos evaluando de una manera neutra y objetiva a dicho personaje. Y esto también genera tal adulación por parte de los ciudadanos y autoridades incluso, que son precisamente las obras creadas por el individuo las que conllevan a esto. Entonces, el prohibir de forma temporal la circulación de obras creadas por él ayuda a evitar esa trascendencia, asimismo a evaluar el caso en una forma igualitaria, ya que eso es lo que hemos apelado en todo momento, es evaluar estos casos en una forma totalmente democrática. También el reconocimiento que entregan las obras de este personaje le quita credibilidad a lo que puede declarar una persona. ¿Sí? Es que antes mencionó el problema de la Constitución, pero independiente de que se cambie la Constitución, ninguna ley podrá contemplar, amparar posibilidades. No se puede ir a la cárcel o perder su patrimonio, todo el trabajo que hizo, y no poder mantener una familia por una simple suposición. Aquí estamos hablando de una acusación social, no una acusación legal, no es algo probado, no es que se haya probado que él sea en realidad culpable, que él haya cometido el abuso sexual o el acoso. Están hablando de una suposición. Se sabe que hay muchas funas que están dando vueltas o acusaciones sociales que son falsas, entonces no podemos arriesgar todo por una simple suposición. Muchas gracias por su punto, pero me gustaría aclarar que cuando hago mención a la Constitución, me refiero a que las leyes o las normas sociales son una forma temporal de evaluar o de regir normas en una determinada sociedad. No me refiero a que el imputado en este caso merezca un castigo o una condena, simplemente que haya el derecho a la duda, precisamente en las obras que circulan de este, para que el caso se pueda emitir un juicio de la forma más clara y más igualitaria posible. Como decía anteriormente, el reconocimiento que entregan las obras de este personaje le quita credibilidad a lo que puede declarar una persona que está acusando este delito. Esto porque existe también una tendencia en la humanidad, en nuestro sentido intrínseco, a juzgar bajo la misma moral a no juzgar bajo la misma moral, perdón, a alguien reconocido y a un individuo común y corriente, lo que puede traer múltiples problemáticas, generándose campañas de odio hacia la persona que está acusando este delito por parte de los seguidores que pueden idolatrar a este personaje, debido a que sus obras también mantienen una parte cultural o bien influencias en las masas. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Corresponde ahora el discurso del extensionista de oposición. A su primera palabra empieza a correr el tiempo. Buenas tardes a todos los presentes. Para comenzar, tengo que decir que la tesis no está bien redactada. Por lo tanto, la palabra obras o obras creadas por personajes deja una amplia imaginación y un alto criterio. Por lo que yo podría decir que estamos hablando de obras de teatro, obras musicales, obras de cine o obras de construcción. Como en el caso de un arquitecto. Un arquitecto hace un edificio, viven personas, pero ese arquitecto es acusado socialmente por un delito. Ese edificio hay que sacarlo porque él es acusado y votar a la gente que está viviendo ahí o que tiene negocios. No suena razonable, ¿verdad? Siguiendo con la tesis, como recalcaron mis compañeros, nos dice que son personas acusadas, no condenadas. Y en Chile rige la presunción de inocencia, por lo que no es razonable acusar a una persona que no está condenada. La tesis nos dice que la persona está acusada socialmente. ¿Por qué? Por un medio de comunicación, por la prensa, por internet. Espera un momento. Por lo tanto, no debería existir una sanción, ya que en Chile no existen sanciones penales que estén asociadas a acusaciones sociales. Su punto de información. Buenas tardes, Ámbar. Quería hablarle acerca de lo que está diciendo y creo que está cayendo en una gran contradicción en sí misma, ya que está hablando de que no se debe prohibir por algo social, y es que en realidad en el país que nosotros vivimos, que es Chile, obviamente, no hay otra facultad capacitada para prohibir cosas. La única que tiene esa facultad y esa potestad es la ley, es el ámbito jurídico. Por eso me gustaría que por favor no cayera más en la misma contradicción. Muchas gracias.
Usted dijo la ley, pero este proceso no está judicialmente, así que no hay ley. Sigo. Solo nosotros no tenemos certeza de que la obra que esté involucrada con el delito. El legado de las obras no son alusivas al acto por el cual se está acusando al autor. Se están mezclando las cosas buenas del autor con las cosas malas. No hay que confundir una obra que hizo el autor con el propio autor. Pongamos el ejemplo del actor Kevin Spacey, que fue acusado de una conducta sexual inapropiada por 24 hombres, que él fue sacado de la película. Adelante. Es que, querida Ámbar, creo que está en realidad recayendo en lo mismo, porque no podemos hablar de prohibición sin ley. No sé si usted me... Usted estaba hablando de un proceso penal sin haber juicio. Perdón, sigo. Estaba hablando ¿quién? Sebastián. Sebastián. Usted dice que se realiza sobre una suposición, siendo que los casos en los que se realiza la investigación judicial también tienen penas incluso de cárcel mientras se realiza la investigación, la cual no está confirmada que sea un delito real. Pero está acusado, no está encarcelado, no está condenado. No sale en ninguna parte que está condenado. Entonces, el Kevin Spacey hizo una película y él fue reemplazado, pero la película siguió y tuvo éxito. Entonces, yo no debería limitar a una obra cuando es la persona la que se equivocó, el autor. Tenemos que aprender a separar una obra del autor, porque por mucho que hagan una funa o una prohibición temporal, como dicen ustedes, esa prohibición temporal le va a dañar al autor la vida por mucho tiempo. Va a perder su trabajo y muchas cosas más. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a la extensionista de oposición. Corresponde ahora el último discurso de la Casa de Gobierno. Sebastián Astorga, en calidad de látigo, tienes la palabra para dar inicio a tu discurso. ¿Me escucha? Puedes comenzar. Se ha debatido si se debe separar o no la obra del autor. Para nosotros, la obra y el autor son cosas que van juntas y es inherente su unión. Primero, ha habido diferentes disputas. La primera, partiendo con los líderes de cada bancada, donde hubo un problema sobre la definición de obra. Como bien decía la compañera de extensionista de oposición, no se puede decir que un edificio se saque de circulación o se derrumbe solamente porque lo hizo una persona que está acusado de delitos sexuales, por lo que es ilógico. Por eso, nuestro líder de gobierno dejó exentas las tanto trabajos científicos como de otra índole que no sean artísticos, etc. Luego, ustedes han dicho que esto está hecho en una suposición. No hay nada concreto, no hay nada legal que ate a el individuo, a su obra y a su delito. Pero, como bien dije en la pregunta que realicé, en los procesos de investigación, también la justicia otorga penas mientras se dure la investigación, sin ser necesario que ya haya sido juzgado el imputado. Por lo que una pena social también sería perfectamente admisible al restringir la libertad de circulación de sus obras, ya que no atenta con su libertad, ya que, como bien han dicho mis compañeros, no es permanente, no se dejará sin trabajo permanentemente a estos autores, sino que solamente es mientras se aclare el proceso y mientras haya una víctima que pueda sufrir daños psicológicos
o físicos incluso, por Punto una de- obra que realizó su agresor, puede seguir dañándola mucho más tiempo. ¿Recibo su punto? Lo que pasa es que usted dijo que esa persona no iba a perder el trabajo. Y eso no es así, porque una persona acusada de un delito sexual, al tiro, pasa a tener pasa a perder el trabajo porque la gente no cree en él. Disculpe, Lo pero daña. el mismo ejemplo que ocupó usted de Kevin Spacey, si bien terminó su contrato, ha seguido teniendo mucha más importancia en redes sociales, dentro de su misma área, que es el cine y el teatro, ha tenido otros contratos sin que se vea perjudicados sus ingresos. Siguiendo con mi discurso, otro punto de choque es si se restringe o no las libertades. Las libertades de las personas es algo inherente al ser humano, como bien han dicho, pero no pueden pasar a llevar las libertades de las otras personas. Y esto es algo que la justicia avala que sea así, ya que, como bien he dicho, en los procesos hay penas anteriores al juicio. Por ejemplo, el caso más conocido de abuso sexual dentro de distintas plataformas, el de Harvey Weinstein, que abusó de más de 50 mujeres, supuestamente, dentro de la actividad del cine. Él ha sido acusado por estas 50 mujeres, pero él ha sido encarcelado y tuvo que pagar una multa muy grande para salir sin ser enjuiciado todavía. Él recién en el mes de junio de este año recibió su sentencia, pero ya en 2017 tuvo que pagar una multa para poder salir de la cárcel porque estaba acusado supuestamente, ya que como ustedes dicen no hay pruebas, y es algo que funciona tanto socialmente como judicialmente. Siguiendo con el caso de Harvey Weinstein, hay muchas actrices que han tenido que seguir viendo sus películas mientras ellas eran abusadas. Ellas tenían que sí o sí, y volviendo al punto que usted decía del dinero, ellas han tenido que seguir trabajando mientras son abusadas, y luego han tenido que seguir viendo sus mismas producciones mientras ellas fueron abusadas. ¿De qué estamos hablando? Las libertades de unas personas van sobre otras. Para nosotros no. Las libertades tienen que ir de igual a igual. Tanto víctimas como victimarios tienen que tener las mismas normativas que los establezcan. Por eso, si bien se quiere restringir la libertad de sus obras, no se quiere negar su libertad de derecho, solamente mientras dure el caso, para que no se afecten a las víctimas o a gente que no está involucrada en el tema, pero que sí puede recibir mensajes de este tipo de las obras. Por eso creemos que se debe prohibir o limitar la circulación de las obras, ya que estas después, tanto antes como después, siguen dañando tanto a las víctimas como a otras personas que no necesariamente están involucradas en los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu intervención. Damos paso al último discurso de este debate. Látigo de oposición tiene la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, comenzando por el punto de controversia que hubo con el primer ministro de Gobierno, Diego Hernández, quien le da, pide un punto de información para nuestra líder de oposición, que prácticamente no explica cuál era su pregunta. Pasando a otro tema, nuestro equipo contrincante mantiene que
en base a lo que dijeron mis compañeros, que el equipo contrincante mantiene como que no se toma una acusación social. Y si bien, como explican mis compañeros, la acusación social es solamente una suposición y asimilándolo como a una funa o cancelación de un artista o ya sea alguna persona que conviva entre nosotros. Por lo tanto, mantengo y reitero que una acusación social no es más que algo no comprobado. Por lo tanto, se mantiene lo que dicen mis compañeros. Segundo, era tercero, lo que dijo recientemente el extensionista de gobierno, al decir que en el caso de ejemplo se me acaba de olvidar cómo se llama esta persona, pero director de cine. Por lo tanto, creo que, no creo que sea necesario anunciar el hecho de las mujeres que se ven afectadas, porque es solamente en ese caso, no es en todos los casos. Por lo tanto, además que eso ya no es una suposición, eso es un hecho, una verdad. Lo que sucedió con el director. Por otro lado, también reitero y mantengo lo que se cree que lo que dice el equipo contrincante vendría siendo también una afectación para estos artistas o prácticamente personas que están acusadas, porque al ser una acusación social y que estas personas digan que se mantenga por un tiempo fuera la circulación, fuera de la circulación sus obras, no conviene, como dicen mis aquí los demás de mis compañeros, no conviene porque prácticamente estas personas sí pierden el trabajo, ¿ok? Sí pierden el trabajo. Por otro lado, también el choque de controversia, que se me había olvidado de anunciarlo antes, sobre la palabra obra. Creo que en el fondo tampoco la tesis se alude si la tesis es o no de carácter artístico o científico. Por lo tanto, aquí no se está, como decía por ejemplo mi compañera Ampa, no se está aludiendo si se estamos tratando de una persona, un artista o un científico, un arquitecto, da igual. No, eso no está aquí dicho. Por otro lado, también reitero y mantengo que debido a ser una acusación social, en resumen, se tiene que haber un proceso judicial y que finalmente estas acusaciones son gravísimas y finalmente, queramos o no aceptarlo, sí afectan también al acusado o al supuesto acusado, porque finalmente no es una acusación social, o sea, no hay otra, no existe otra palabra. Y una acusación social no es más que un supuesto o un depende de lo que realmente pasó. Y por lo tanto, también la Constitución, como reafirmo sobre lo que decían mis compañeros, sobre por ejemplo, la libertad de crear o la libertad más bien de expresión que se está vulnerando prácticamente porque estas acusaciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Martina, por tu discurso. Y a cada uno de los intervinientes por su participación en esta tarde de debate.
Ahora, durante un tiempo de no más de 15 minutos, el jurado se reunirá para evaluar el debate. Luego de ello les ofrecerá una pequeña retroalimentación y finalmente les entregaremos los resultados del debate de esta tarde. Así que nos vemos en unos minutitos.